Mi vida siempre había sido tranquila, o al menos eso creía hasta que todo comenzó a cambiar. Nunca imaginé que un simple regalo pudiera desencadenar una serie de eventos que casi destruyen mi hogar. Mi esposo y yo compramos nuestra casa hace unos años. Era la casa de nuestros sueños, el lugar perfecto para criar a nuestra pequeña hija, que en ese momento tenía 5 años. Recuerdo la emoción que sentí al desempacar las cajas, al imaginar cada rincón decorado con nuestras cosas, nuestras fotos, nuestros recuerdos. Era como si todo estuviera alineado en nuestra vida. Mi esposo y yo nos amábamos profundamente. Nuestra hija era una niña feliz y todo parecía ir sobre ruedas. Al poco tiempo de mudarnos conocí a mi vecina. Era una mujer amable, siempre con una sonrisa y una actitud servicial. Se acercó el primer día con una bandeja de galletas para darnos la bienvenida. Nos caímos bien desde el principio, empezamos a pasar tiempo juntas, a charlar en el parque mientras nuestros hijos jugaban, a tomarnos un café por las tardes cuando las tareas del hogar estaban hechas. Con el tiempo se convirtió en alguien en quien confiaba. Me parecía que habíamos construido una amistad sólida, una de esas donde puedes compartir tus preocupaciones y alegrías sin miedo al juicio. No tenía muchas amigas cercanas y su compañía fue algo que agradecí enormemente, pero nunca pensé que detrás de esa sonrisa amable se escondía algo mucho más oscuro. Un día, sin que lo pidiera, me trajo un regalo, una planta de interior. Era una de esas matas que no necesitan mucho sol y que, según ella, traería paz y buena energía a mi hogar. No soy de las que tienen muchas plantas en casa, pero no quise despreciar su gesto. Me insistió tanto en que la aceptara que finalmente lo hice, aunque en el fondo no sentía ninguna conexión especial con ella. «Esta planta va a cambiar tu hogar, vas a ver», me dijo mientras me entregaba la maceta. Recuerdo haberle sonreído y darle las gracias, sin imaginar lo que realmente quería decir con esas palabras. Coloqué la planta en un rincón de la sala, entre el comedor y la sala de estar. No le di demasiada importancia en ese momento. Para mí era simplemente una planta más. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Mi esposo y yo, que siempre habíamos sido una pareja muy unida, empezamos a discutir por tonterías. Algo tan insignificante como quién sacaría la basura podía convertirse en una pelea. Pero pensé que eran tensiones normales, cosas que le pasan a todas las parejas. No lo relacioné con nada en particular. Lo que me pareció más extraño fue el cambio en la dinámica familiar. Mi hija, que siempre había sido obediente y tranquila, comenzó a comportarse de manera extraña. Las comidas en familia, que antes eran momentos de alegría y unidad, se volvieron tensas. Nadie quería sentarse en la mesa del comedor y si lo hacían, todo era quejas. La comida que preparaba, que siempre había sido bien recibida, ahora parecía no gustarle a nadie. Si no estaba demasiado salada, estaba sin sabor. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en la llaga. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo más perturbador, un rechazo profundo hacia mi esposo. No podía soportar estar cerca de él. Sentía una irritación constante, algo que no podía explicar. Cada pequeño gesto suyo me molestaba y empecé a evitarlo. Lo más extraño de todo es que no tenía ninguna razón lógica para sentirme así. En un momento dado me sorprendí fantaseando con la idea de separarme, algo que nunca antes había pasado por mi mente. En medio de todo este caos, seguía viéndome con mi vecina. Irónicamente, ella se convirtió en mi confidente. Le contaba todo lo que estaba pasando en casa, cómo las cosas habían cambiado de la noche a la mañana. Ella me escuchaba con atención, siempre tan comprensiva, ofreciéndome palabras de aliento. Me decía que quizás estábamos pasando por una mala racha, que eso le podía pasar a cualquiera, pero nunca insinuó que ella pudiera tener algo que ver con lo que estaba ocurriendo. Las cosas llegaron a un punto insostenible. Yo ya no aguantaba más. Mi hogar, que siempre había sido un lugar de paz y felicidad, se había convertido en una fuente constante de angustia. Cada día sentía que mi familia se desmoronaba un poco más
y lo peor de todo era que no entendía por qué, hasta que un día mi madre me sugirió algo que nunca se me había pasado por la cabeza. «¿Por qué no llamas al pastor de mi iglesia para que venga a orar por tu casa?», me dijo un día mientras me visitaba. Al principio me resistí. No soy una persona especialmente religiosa, pero la desesperación me llevó a aceptar su sugerencia. Ya no sabía qué más hacer. Si no por mí, al menos lo intentaría por el bienestar de mis hijos. El pastor llegó un domingo por la tarde. Apenas puso un pie en mi casa, noté que algo en su expresión cambió. Su mirada se posó inmediatamente en la planta que me había regalado mi vecina. Me preguntó de dónde la había sacado. Me tomó unos segundos recordar, pero le expliqué que me la había dado mi vecina como regalo. «Esta planta no está aquí por casualidad», me dijo. «Hay algo dentro de ella que no debería estar aquí». Mi piel se erizó. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué podía tener esa planta? ¿Por qué estaba tan seguro de que algo no andaba bien? Me pidió que la desenterráramos. Mientras lo hacíamos, descubrimos algo que nunca hubiera imaginado. Muñecos oscuros, amarrados con hilos, símbolos que no entendía, pero que claramente no eran nada bueno. Había un trabajo de brujería en esa planta, un amarre para separar a mi esposo y a mí, y para atraer desgracia a nuestra familia. En ese momento todo comenzó a encajar. Las peleas, el rechazo, la tensión constante. Mi vecina, aquella en quien había confiado ciegamente, no era quien aparentaba ser. Llamé a mi esposo inmediatamente y cuando llegó a casa le conté todo lo que habíamos descubierto. Lo que me dijo a continuación me dejó aún más impactada. Me confesó que mi vecina le había estado enviando mensajes desde hacía meses, insinuándosele. Él, por respeto a nuestra relación, nunca me lo había contado. Pensó que lo mejor era ignorarla, pero nunca imaginó que ella llegaría tan lejos. Estaba claro que su envidia y deseos habían llegado a un nivel oscuro, un nivel que yo nunca habría sospechado. Decidí confrontarla. Fui a su casa, llamé a su puerta, pero no abrió. Intenté llamarla por teléfono, pero no contestó. Días después, ella y su familia se mudaron sin previo aviso. Desaparecieron por completo, como si nunca hubieran estado allí. La casa quedó vacía y su presencia en mi vida se desvaneció tan rápido como había llegado. Gracias a las oraciones del pastor y a la ayuda de mi madre, mi hogar comenzó a sanar. La oscuridad que había sentido durante meses desapareció y la relación con mi esposo volvió a ser la de antes. Mi hija recuperó su alegría y la paz finalmente regresó a nuestro hogar. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa. El mal existe y puede entrar en tu vida de las maneras más insospechadas. A veces las personas que creemos cercanas no siempre tienen las mejores intenciones y la envidia puede llevar a la gente a hacer cosas terribles. Pero también aprendí que el amor, la fe y la unión familiar son más poderosos que cualquier maldición. Desde entonces he sido mucho más cuidadosa con lo que acepto en mi hogar. Oro por cada regalo que recibo y protejo a mi familia con más fuerza que nunca. Hoy mi esposo y yo somos más fuertes que nunca y cada vez que veo una planta en una casa no puedo evitar recordar la lección más importante que aprendí. A veces los peligros están donde menos te los esperas. ¿Te atrapó esta historia? Si te gustan los relatos intensos, llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Aquí encontrarás muchas más historias como esta, que te harán sentir, reflexionar y conectarte con lo más profundo del ser humano. No te lo pierdas.